Sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario, San Pablo Miki y compañeros mártires. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marchar y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Estamos en el capítulo 6 de San Marcos. El Señor había enviado a 12 de sus discípulos, a partir de aquel momento reconocidos como los 12 o apóstoles, o sea, sus 12 apóstoles, sin dejar de ser discípulos del Rabí, del Maestro Jesús. Son ahora enviados a predicar el Evangelio, a anunciar que el reino de Dios está cerca y que deben todos convertirse. Y enseñarles, claro, lo que habían recibido del Señor. Estos 12 regresan y le cuentan cómo les había ido en la misión encomendada, qué habían enseñado, cómo habían sido acogidos, los enfermos que habían curado, los demonios que habían expulsado en el nombre de su Maestro y Señor. Es de imaginar el entusiasmo reflejado en los relatos por lo que habían experimentado, sobre todo porque los demonios se les sujetaran. Nada nos dice ninguno de los evangelistas acerca de Judas, ni con quién habría ido en misión, ya que los había ido enviando de 2 en 2. Esos detalles han quedado para revelaciones privadas que, por otra parte, no siempre coinciden. Como sea, menuda tarea habían cumplido. El Señor, pensando como siempre en el bien de ellos, los invita a ir con Él a un lugar desierto para descansar, que si el que trabaja tiene derecho a la paga, también la tiene al descanso. Recordemos que cuando los había enviado les había dicho de no llevar cosa alguna, más que lo estrictamente necesario, y de comer lo que les dieran donde fueran alojados. Y agregó, esto no está en Marcos, pero sí en Mateo 10:10, porque el que trabaja merece su sustento. Y San Pablo, en su primera carta a Timoteo, le recuerda que la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Por eso mismo también tiene derecho al descanso, porque trabaja para el reino, porque es obrero de la viña del Señor. Jesús los invita al descanso. Es la segunda vez que lo menciona San Marcos. Es que tanto era el problema, porque no encontraban tiempo ni para comer. Eran tantos los que iban y venían, tantos los que venían a pedir algo: curación para sí, para otros, liberación, consejos, luz, palabras de consolación, hambre de verdad, tantos que les impedían hacer lo más elemental y necesario. Se embarcan todos a solas para ir a un lugar desierto. Pero, al desembarcar se encuentra con una multitud. Algunos habían visto la barca partir y se pasaron la noticia unos a otros. De modo que de todas las aldeas fueron corriendo por tierra y ahí estaban en ese momento. Entonces el Señor se compadece de aquella multitud, que andaban como perdidos, como las ovejas en busca de su pastor. Y su corazón se conmueve. Inmediatamente se pone a enseñarles.
Atención, no dice el evangelista a curarles, a exorcizarles, sino a enseñarles. Y muchas cosas. Sí, porque Jesús no es un taumaturgo, aunque nadie fue nunca capaz de obrar las sanaciones que él hizo, las curaciones, y hasta resucitar muertos. Tampoco es un exorcista, por más que hubo demonios que sus discípulos no pudieron echar, por más que lo hacían en su nombre. Jesús es ante todo el Hijo de Dios, que viene a dar a conocer el reino, a enseñar cómo es ese reino y cómo es su Padre, a revelarlo y cómo llegar a él. Es el que vino a establecerlo sobre la tierra y a llevarnos a su plenitud en el cielo. El Señor quiso de sus apóstoles que lo imitaran como pastores en el celo por sus ovejas. Hoy las ovejas están confundidas, no solo por el mundo, sino por los malos pastores que han envenenado los pastos, que las apartan para conducirlas al abismo. Se las conduce a las ovejas al abismo para despeñarlas, cuando se les cierra a los fieles el camino a los sacramentos, cuando se les niega con la excusa del momento gestos y actos de adoración, cuando se les cambia la realidad sacramental y de culto con la fantasmagoría de la virtualidad, o cuando se equipara la verdad del único sacrificio de Jesucristo en la cruz, actualizado en cada Eucaristía, por el que somos salvados, con los engaños de falsas religiones, ofrecidos en el altar todos del ecumenismo y de la fraternidad universal. Los pastores, según el corazón de Cristo, al ver el avance de la apostasía, no pueden dejar de conmoverse. Por eso recemos todos por los pastores, para que cada sacerdote le sea fiel a Cristo y a su Iglesia en toda circunstancia, y compadecido de los fieles, enseñe siempre la verdad. Recuerdo que hoy es primer sábado para quienes hacen los 5 primeros sábados en reparación por los sacrilegios cometidos contra la Santísima Virgen, nuestra Madre. También que hoy debemos renovar la consagración al corazón inmaculado de María. Y por último, algunas palabras acerca de la memoria litúrgica de hoy. San Pablo Miki y los compañeros de martirio. Nació San Pablo Miki en Kioto en el año 1556 y es el primer japonés que es acogido en una orden religiosa católica, es el primer jesuita además, en Japón, ¿no? Nace en el seno de una familia que era muy acomodada, bautizado a los 5 años. Pablo entra luego en un colegio de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, y a los 22 años es novicio. Estudia, le cuesta enormemente el latín, imaginémonos, de japonés a latín, pero se vuelve un experto en la religiosidad oriental y por eso viene destinado a la predicación con los budistas. Y le va bien porque hay muchas conversiones. El cristianismo había penetrado en Japón en 1549, no sea mucho, con San Francisco Javier, que quedó ahí, estuvo en Japón durante 2 años, abriendo así el camino a otros misioneros que fueron bien acogidos por las personas, por los japoneses, ¿no? Y en ese momento estaban en paz, el Estado los dejaba en paz. Ahí los que gobernaban no eran los emperadores, que eran más bien figuras, como símbolos, sí, muy respetados, por supuesto, pero el que mandaba era el shogun, el jefe militar y político. Pablo Miki vive años activos, fecundos, recorre continuamente el país y los cristianos comienzan a ser decenas de miles. Tanto que en 1582 al 84, en la primera visita a Roma de una delegación japonesa católica, autorizada por el shogun, Hideyoshi se llamaba, y que fue acogida con mucha alegría por el Papa Gregorio XIII. Pero justo este shogun, Hideyoshi, cambia esa política hacia los cristianos, haciéndose un perseguidor.
¿Y por qué fue así? Bueno, hubo motivos de parte nuestra también. Bueno, en parte de ellos tenían temor por la unidad nacional, que se estaba un poco resquebrajando, pero también por problemas de los feudatarios, de los señores feudales. Pero el cristianismo era otro ingrediente más que podía amenazar, según ellos, esa unidad. Pero también hubo un comportamiento ofensivo, amenazante de marineros cristianos, ¿no?, que habían llegado a Japón. También hubo grandes peleas, y graves, digamos, y esto es una vergüenza para nosotros, entre los mismos misionarios de las distintas órdenes que estaban ahí en tierra japonesa. Pues bien, todo eso y otros hechos más llevan a que se cometan tremendas, digamos, que martillos haya, bueno, eso es tremendo, maravilloso, ¿no?, pero que hayan persecución despiadada contra los cristianos. No solo ahí, sino en el siglo sucesivo, ahí fue tremendo. Bueno, la primera persecución local, ahí tuvo que ver contra Pablo Miki. Es arrestado en 1596, a final de año, en Osaka. En la cárcel se encuentra con 3 jesuitas, con 6 franciscanos misioneros y con 17 japoneses terciarios franciscanos. Junto a todos ellos es crucificado en una altura cerca de Nagasaki. Antes de morir, tiene la última predicación, invitando a todos a seguir la fe en Cristo, y da su perdón a los que lo están matando. Yendo al suplicio, repite las palabras de Jesús en la cruz: "In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum". Justamente así las dice, en ese latín que tanto le costaba cuando lo estudiaba. El Papa Pío IX, no Pablo, sino Pío IX, lo proclamará santo. Interesante, para terminar, en el año 1846, en Verona, un seminarista de 15 años lee lo que se contaba de este suplicio y recibe a través de esto un fuerte impulso para la vida misionera. Se trata de Daniele Comboni. Habrán escuchado los combonianos, el apóstol de la Nigricia de África. Y a eso se dedicará vida y muerte, justo 3 siglos después de San Pablo Miki. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Yo, y cada uno pone su nombre, pecador arrepentido, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, las promesas de mi bautismo. Renuncio a Satanás y decido seguir a Jesucristo aún más de cerca que nunca. María, te doy mi corazón. Enciéndelo, te suplico, con el amor por Jesús. Hazlo siempre atento a su ardiente sed de amor y de almas. Guarda mi corazón en tu corazón purísimo, para que yo pueda amar a Jesús y a los miembros de su cuerpo con tu mismo amor perfecto. María, me entrego totalmente a ti, mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, e incluso el valor de todas mis buenas acciones. Haz de mí, te ruego, de todo lo que soy y lo que tengo, lo que más te agrade. Permíteme ser un instrumento digno en tus manos inmaculadas y misericordiosas para rendirle el mayor homenaje posible a Dios. Si me caigo, llévame nuevamente a Jesús. Lávame en la sangre y el agua que brotan de su costado traspasado y ayúdame a no perder nunca la confianza en esta fuente de amor y misericordia. Contigo, Madre Inmaculada, tú que siempre haces la voluntad de Dios, me uno a la consagración perfecta de Jesús, mientras se ofrece en el Espíritu al Padre por la vida del mundo. Amén.